Bueno, ante todo soy mujer, como me puedes ver, soy mamá de 4 hijos ya grandes, de 26 a 22 años. Tengo 2 hombres, 2 mujeres, casada en segunda instancia. Soy profesional, soy relacionadora pública, comunicadora social, técnico en recursos humanos y coaching empresarial y ontológico. Me dedico a esto en forma independiente. Y soy ariqueña de nacimiento, vivo hace 36 años en la zona oriente, en el distrito 12 específicamente, pues llegué a vivir a La Reina, después Cayambe, Peñalolén, Vitacura y Las Condes. Me falta solamente vivir en Lobarnechea para y vivo en Las Condes hasta el día de hoy. Soy una persona común y corriente que ha sido validada por los vecinos. Me encanta el trabajar con personas. Bueno, así por eso opté por recursos humanos, dedicarme específicamente a ellos, específicamente al coach, a trabajar con equipos de trabajo, equipos de personas. Soy también coach de vida y comparto un sinfín de emociones que permiten alentarte a ti día a día para poder seguir trabajando con las personas, y es lo que me alentó a que esta oportunidad que se dio, que no se había dado nunca, pudiera acceder a ser constituyente y a la validación de los vecinos del Distrito 11 que me lo permitieron. Soy completamente independiente de manera política, no estoy bajo ningún lero de ningún partido político, ni tampoco he militado en ningún partido político. Así que voy con el respaldo de los vecinos y con la voz y representación de cada uno de los vecinos del Distrito 11. Desde el punto 1, lo que me motivó es entregarle, primero en forma personal, un mejor futuro a mis hijos y a mis nietos. Yo veo cómo este país día a día se ha vuelto, en la parte política, un nicho de negocio de mercado donde los administradores actuales, tanto legisladores como administradores del Estado, lo que han hecho es lucrarse ellos mismos y a sus familias. Y se han olvidado de lo que significa realmente administrar y gobernar un país, que es administrarlo en conjunto con la ciudadanía y en pro del bien común, que es la polis, que es el pueblo, son los ciudadanos chilenos y chilenas. Y obviamente nuestros niños, que ellos pasan a ser ciudadanos a los 18 años, pero todo el pueblo chileno en general. Eso es lo que me motivó a mí a que esta oportunidad que se dio, esta forma tan específica de que gente común y corriente pudiera postular, poder hacerlo. Respecto a la Constitución, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar un montón de cosas. La Constitución tiene, aunque tú no lo creas en un comienzo, el derecho de la dignidad, pero resulta que en la realidad no se plasma bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué? Porque la Constitución actual no asegura los parámetros mínimos de lo que corresponde. Lo único que te dice, por ejemplo, tiene derecho a educarse. El Estado garantiza que se eduque. ¿Cómo se eduque? Es tema suyo. Usted elige entre educarse públicamente, educarse privadamente, pero ¿cómo lo haga es su problema? Pero no hay parámetros mínimos que garanticen ni aseguren la dignidad y calidad en las áreas tan importantes, como por ejemplo la educación, que es lo básico para cualquier nación, porque gracias a la educación tú permites poder desarrollar herramientas para un desarrollo de una nación. No garantiza ni asegura una vivienda de calidad, por ejemplo, que esté certificada o que permita que una familia viva una cantidad de metros cuadrados específicos que permita vivir bien. Porque tú sabes que la Carta Magna es el rayado de cancha básico, de donde parten después y bajan las leyes. No asegura tampoco una salud de calidad, ni certificada, ni infraestructura, ni personal cualificado, ni calificación, ni cantidad de personal adecuado para que se pueda dar esta instancia. Actualmente, cuando uno va a conversar con las personas del área de salud, se da cuenta que están sobrepasados porque no está el personal suficiente. Además, no hay especialistas. La gente que se atiende en el consultorio tiene que esperar un año para que lo atiendan en la consulta de un médico especialista, que es del mismo consultorio. Eso no es posible. Las otras personas que van a la clínica Las Condes, la red de salud UC, qué sé yo, la clínica alemana, etcétera, tú vas directo a una consulta con un especialista. Entonces, por ejemplo, dentro del sector más vulnerable de nuestro país, tenemos personas que tienen niños con alergias alimentarias, por ponerte un caso específico, enfermedades con patologías distintas que no meritan una enfermera o una atención solamente de un médico general, sino que de un especialista, y no pueden ir sanando. No hay una medicina preventiva o una medicina enfocada al estar sano.
Entonces, tú me dices, ¿qué hay que cambiar de la Constitución? Muchas cosas. ¿Qué hay que poner en la Constitución que tampoco está? El derecho a la defensoría de los niños, niñas y adolescentes. Esto está por un tratado de nivel internacional, pero no está plasmado la voz de nuestros niños, la voz de nuestras niñas, de los adolescentes, sus derechos en una Constitución como corresponde, para que de ahí bajen las leyes que permitan, por ejemplo, la facilidad de adopción, o la adopción homoparental, o la adopción de una persona soltera que quiera cuidar de un niño, y que ese niño se sienta protegido y seguro. La Constitución el día de hoy no tiene el concepto de ecología. Y esto yo te diría quizás es lo más importante, Daniela, de la Constitución, porque sin el cuidado del ecosistema no va a haber naciones, no va a haber economía, no va a haber vida, y si no hay vida, estamos hablando aquí de puras leceras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que esta Constitución nueva que se haga sea ecológica. Y como te digo, desde el punto de vista no solo medio ambiente, sino que en particular desde el punto de vista ecosistémico. Cuidado de la vida humana, cuidado de la vida animal y cuidado de la vida vegetal. Y dentro de la vida vegetal, el suelo y subsuelo, los recursos naturales. Declarar el agua, por ejemplo, como un derecho humano. En el caso de la vida animal, además de la tenencia responsable, el cuidado de los animales, de las zonas de sacrificio de los animales, así como existen las zonas de sacrificio de recursos naturales, el cuidado de los animales de trabajo, respetar su jornada, su alimentación. O sea, si te das cuenta, la Constitución debe cambiar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sumado a eso, en el área de educación, incluir la educación de nuestros pueblos originarios, incluir en la educación el deporte, que también se desarrolle profesionalmente, incluir en la educación una educación holística. Actualmente la educación que nosotros tenemos, desde el año 80 en adelante, es una educación que a ti te obliga a absorber conocimientos. Tú sales 13 años, exceptuando, digamos, los colegios bilingües o trilingües, que sales manejando 2 idiomas más, pero en el estricto rigor no sabes hacer nada. Y de ahí entras a la educación superior a estudiar una carrera que sea específica, a más conocimiento, pero además te entregan herramientas. Y la educación propiamente tal, como base de vida, como base de comunidad, debe ser una educación integral que desarrolle habilidades y gestión de talento. Por lo menos para mí, por ejemplo, que yo trabajo con equipos de trabajo adultos, te das cuenta que cuando tú comienzas a trabajar con ellos y comienzas a hablar desde su niñez, dicen, no, es que yo era muy inquieto, no, es que yo era niñito retalín, no, no existen los niños problemas. Cada niño tiene habilidades e intereses distintos. Sí. Y es ahí donde debe desarrollarse la labor pedagógica y la educación fomentada desde ese punto de vista, que el plan educativo permita el desarrollo de ello, incluir la cultura, incluir las artes, incluir el mismo sistema ecológico, el cuidado de la tierra, la cultura ancestral, en la salud incluir también la medicina holística y ancestral. Entonces tenemos que abrir nuestras cabezas a las potencialidades de la misma y en conjunto mezclar una constitución que sea robusta en las áreas, que permita bajar leyes y políticas que permitan cuidar el bien común con una economía sustentable, de manera de cuidar nuestro planeta y también cuidar nuestra ciudadanía. Partamos por los pilares fundamentales, que para mí son 4. Igualdad, inclusión, equidad y diversidad. Para mí de eso hay que partir. Igualdad en derechos y oportunidades para todos. Inclusión, no solamente a las personas que tienen distintas minusválidas, digamos, o distintas falencias o distintas menosvalía que, entre comillas, digamos, físicas, ¿ya? Sino que incluir a todas las personas con todos los géneros. Porque aquí la inclusión no va solamente por las personas que son distintas físicamente, sino que también por las personas que de alma son distintas. Y en eso va los transgéneros, por ejemplo, las personas homosexuales, etcétera, la no discriminación. La equidad en cuanto al tratar de ir equilibrando
los distintos niveles y eliminando las brechas entre lo público y lo privado respecto de la educación, salud y vivienda, por ejemplo. Y la equidad, obviamente, de género, que eso es fundamental. O sea, no puede ser que se siga discriminando a la mujer por ser mujer, por querer ser madre, o solamente por querer ser y mantenerse como mujer en las áreas laborales, en las áreas de salud, etcétera. O sea, es imposible. Y la diversidad, porque efectivamente cada ser humano nace con un ADN distinto. Y por ende, cada ser humano es distinto y es diverso. Y dentro de esta equidad también, del punto anterior, la equidad de género en cuanto a la mujer también a la decisión de su propio cuerpo. Si tú te vas a las tasas de aborto clandestino que existen, y aquí quiero pedirles por favor a ustedes que tengan una mirada más allá de la religión, porque cuando uno va como constituyente, tiene que pasar sus propias creencias al bien superior. Si el aborto se legisla libremente, eso va a permitir, primero, que no haya discriminación entre, por ejemplo, que no se toquen en los temas generales mujeres que abortan espontáneamente y llegan a los centros de salud y se piensa que ha provocado un aborto y tiene muy maltrato. Segundo, no solamente por las 3 causales que ahora existen, sino que también hay malformaciones adicionales que han obligado a mujeres a tener a su bebé 9 meses muerta dentro de ella y después tener que parir. Y dime, ¿dónde está el equipo médico, psicológico y psiquiátrico para la ayuda de esta mujer posterior? No existe hasta el día de hoy. Y tercero, los abortos clandestinos, donde la tasa de mortalidad es altísima, sobre todo en adolescentes. Entonces, primero hay que definir ese rayado de cancha y de ahí para abajo. Y eso es equidad. Eso es equidad. Así también, como a nosotras se nos obliga a cuidarnos, también los hombres deben cuidarse. Porque también el no querer usar condón, hablando calzón quitado, es, perdóname que te lo diga, pero para mí es un tipo de machismo que no tiene sentido alguno. Porque también debe protegerse si todavía no están preparados para tener un hijo. Claro. Para mí traer un hijo al mundo, para mí, Patricia Arriagada, ha sido lo más lindo de mi vida. Pero traer un hijo es una responsabilidad que debe ser pensada, idealmente. Claro. Y si no, estar preparado. Porque ser papá es ser papá 24/7 desde el minuto que engendras hasta el resto de tu vida. Sí. Y respecto de mí, diría que esos son mis pilares grandes. Y respecto de mí, Patricia Arriagada, yo soy una persona que tiene una filosofía de vida muy especial. Para mí, el contacto con la naturaleza es fundamental. Por lo tanto, crear una constitución ecológica es vital. Soy una persona muy simple, que le gusta disfrutar de su familia, que le gusta vivir la vida de forma correcta, porque pese a que a veces dicen que es más difícil ser correcto, es más rico andar por la vida con la cabeza en alto y tranquilo. Por lo tanto, me gusta ser una persona correcta. Y esos valores no transarlos, bajo ninguna circunstancia. Y ser transparente. Para mí la verdad es vital. Yo creo que cuando uno habla directamente con las personas, las mira a los ojos y eres capaz de ser sincero y decir lo que sientes, lo que piensas y ser lo más verosímil posible, yo creo que eso es lo más importante, porque obviamente la verdad va de cada punto de vista de cada persona, pero la verdad en general, por decirlo de alguna manera, para mí es un valor que no se transa bajo ninguna circunstancia. Y la justicia. Así me defino yo. Bueno, yo les diría de entrada, primero, que voten por personas independientes, reales. ¿Y por qué? Porque cualquier persona que ya tenga 18 años hacia arriba, que es lo que se permite votar, se puede percatar que durante 30 años los partidos políticos al día de hoy no han hecho mucho. En sí, el mismo acuerdo por la paz que hicieron
fue justamente para no crear una asamblea constituyente y con susto de que supuestamente íbamos a ser como Chilezuela, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que en la realidad no es así porque tenemos otra cultura los chilenos. Entonces, el miedo a que las personas hablen, participen y voten a través de una democracia participativa, a mi juicio es absurdo. Por lo tanto, para poder cambiar las cosas, dado que hay un sesgo de 2/3 de acuerdo para que esta constitución se apruebe, para que exista efectivamente una nueva constitución, deben ser personas independientes las que estén arriba redactándolas. Que no tengan susto que no todos somos abogados constitucionalistas. ¿Por qué? Porque va a haber un equipo asesor de abogados constitucionalistas que va a ir preparando a los constituyentes y decirles sí, esto es materia de constitución o no, esto no es materia de constitución. Tercero, porque, créeme, me he leído casi, todavía no termino la 15ª constitución de distintos países del mundo y todas llegan a la conclusión de que la constitución, como es una carta magna, como es un rayado de cancha, como es el marco legal para que bajen las leyes, debe ser redactada por personas de todos los lugares de la nación, porque tienen que ser personas que conozcan la realidad de donde viven. Y para eso no necesariamente tienes que ser abogado constitucionalista. ¿Por qué yo te pido que voten por mí? Porque yo quiero que a futuro no exista ningún chileno ni ninguna chilena, ni menos los niños que digan que existen chilenos y chilenas distintos, sino que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Porque tú al andar hablando con las personas en terreno, te das cuenta que no hay personas de izquierda ni de derecha extrema como se quiere polarizar, sino que hay un Chile que lo único que quiere es vivir tranquilo y vivir en paz. Y bajo esas circunstancias, quiero representar a cada persona, porque además no tengo presión política para poder opinar. Puedo opinar libremente, porque soy independiente. Me parece. Sí, qué buen mensaje. Es que es así, y así lo siento. Como te decía yo en un comienzo, yo partí cuando vi esta oportunidad de poder ser constituyente, que después, gracias a los vecinos, pude ser validada por mis hijos y por mis nietos. Yo te digo, mis hijos pudieron estudiar gracias al CAE, porque como tengo 4, era imposible poder pagarles a los 4 carreras universitarias completas, que además son caras, en el caso de ingeniería civil, que es uno, que ingeniero civil es mina, la otra que es del área de salud. Entonces, no hay bolsillo que resista. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo no preocuparte del futuro? Porque además ese CAE es un CAE que va a ser una deuda para ellos. Y siendo que en el caso particular tengo hijos súper estudiosos, que lo ideal habría sido que pudieran estudiar gratuitamente en la educación superior, como en Argentina y en otros países. ¿Me entiendes? Sí, efectivamente. Y así, sí, pues, y así en otros sectores económicos hay niños valiosísimos que se sacan la mugre. Yo de verdad me conmociono cada vez que veo un niño que muestran en las noticias yéndose arriba de una escalera con un celular para poder estudiar. ¿Cómo es posible? Claro. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo después no se puede valorar ese esfuerzo en la educación superior? Sí, no, y aparte son cambios súper concretos en el fondo. Exacto, exacto, exacto. Sí. O sea, piensa tú que dentro de la educación es tan fundamental que exista, está bien que exista la educación privada, eso yo no lo discuto, pero debe existir una educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles, desde prebásica hasta la universidad. Y que sea como antes, en los años 70, en los años 60, las personas ingresaban a la universidad por su mérito. Y tenían el acceso sin importar la clase social. Podían hacerlo. Quienes se atrevían, incluso de escasos recursos, a poder entrar, lo podían lograr. Y hoy tenemos que volver a ir a una educación muy buena. Los colegios públicos antiguos eran muy buenos. Hay que volver a tener una educación pública que sea de calidad y que sea integral. Y ojalá que la salud
perdón, la educación privada también lo sea, también sea de calidad en el sentido integral, que sea holística. Hay unos colegios que son colegios Montessori, no sé si tú los ubicas. Sí. Son colegios súper inclusivos. Y además, ese tipo de colegios, pero son carísimos, te van desarrollando justamente las habilidades. Sí. Y en esos colegios es muy difícil que haya un niñito Ritalin, porque está tan interesado en lo que él hace, que está feliz en lo que está haciendo. Sí. No, sí, son cambios como efectivamente que ya hay en algunas partes, como que no es imposible de lograr. Claro, exacto. No son modelos que estén inventados desde la NASA, sino que tú los ves y los ves en otros países. Tú ves la educación, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, que son países que obviamente van mucho más adelante que nosotros, pero han hecho un cambio radical de vida. Ellos han hecho un cambio radical de vida. Bueno, en Alemania la educación, tú te lees la constitución alemana, tú ves la educación en Alemania, y es una educación completamente distinta. No solamente absorción de conocimientos, además te entregan herramientas y oficios. Entonces es completamente diferente. ¿Por qué aquí no? Algo muy simple, muy simple. Pese a que no se ha dado mucha información, y se los digo a todos los jóvenes, respecto de la importancia que tienen estas votaciones, porque es cambiar una constitución, que en estricto rigor es primera vez que se va a hacer puertas abiertas después de 1925, la importancia de ir a votar es tal que si no lo hacen, si no se levantan a votar, no va a haber nueva constitución. Aquí hay dos cosas. Si no se llega a acuerdo, se mantiene la constitución actual. Si se pasan los plazos, se mantiene la constitución actual. Si se vota por los mismos de siempre, créeme que se va a mantener la constitución actual. Porque la constitución actual está hecha para empresas. Sí. Si tú te lees la constitución, es una constitución empresarial. Sí. No está enfocada en el bien común. Entonces, primero es vital levantarse a votar. Segundo, votar por independientes para que efectivamente, como somos personas que conocemos la realidad de cada vecindario, de cada distrito, se haga una constitución como corresponda. Porque hay que hablar desde la realidad para poder ver y defender los derechos sociales. Si no, no se puede. Si tú no sabes cuánto cuesta un kilo de pan, cuánto cuesta llegar a fin de mes, cuánto cuesta educar, no puedes hablar desde de otra realidad. ¿Cómo quieres defender los derechos sociales que realmente, valga la redundancia, en la realidad desconoces? Y cuarto, para que estos 2/3 sean acordados, o sea, el 66,6% sea acordado en base a los derechos sociales que todos queremos plasmar en esta nueva constitución, y existe una nueva constitución, tiene que ser un 66,6% de personas que realmente quieran hacer una nueva constitución. Entonces, la importancia de votar es vital. Sí. Es vital. Sí, efectivamente. Y ustedes son los que son llamados a esta responsabilidad, porque nosotros tarde o temprano vamos a dejar este mundo, porque es parte de la vida. Y ustedes son los que van a vivir en él. Y esta constitución va a reflejar, o va a verse reflejada, mejor dicho, en 20 años más, 30 años más, porque los cambios que se van a ir haciendo, si se logra hacer una nueva constitución como corresponde, son cambios paulatinos. No es que uno con la nueva constitución, plebiscito, se aprobó, listo, se cambió todo. No. Son cambios paulatinos. ¿Por qué? Porque de ahí viene elegir a legisladores que realmente hagan la pega y bajen las leyes correspondientes a la nueva constitución. Y eso va a demorar un tiempo. Piensa que las elecciones para diputados, senadores, va a ser en 4 años más. Ya tenemos 2 años máximo si no se llega a ese acuerdo de la Constitución, de la nueva Constitución, más 4 son 6, y de ahí vamos sumando.
Entonces, por lo menos en 20 años más van a ver los cambios. No antes.